Estadio Monumental. Nos vamos al Monumental, una jornada de mucha información en torno a Colo-Colo. Llega un protagonista más para sumarse al plantel de Fernando Ortiz, pero hay una pieza clave en los últimos años de Colo-Colo que está diciendo adiós a la institución. ¿Cómo te va, Álvaro Chopey? Bienvenido. ¿Qué tal, Grillo, tenores? Sí, claro, nosotros acá instalados en el portón del Estadio Monumental porque es inminente, al caer, la salida del capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés. El día de mañana se debiese aprobar en directorio, ya están todas las partes en acuerdo para aceptar esta propuesta de Alianza Lima del Perú por el capitán del cuadro de Colo-Colo. Le ofrecen 2 años de contrato. Lo viene a buscar un entrenador que lo conoce y bien, como es el caso de Pablo Guede. Lo tuvo en Colo-Colo, lo dirigió. También se lo llevó a México en su momento, al Cholos de Tijuana, en esa experiencia que tuvo en el fútbol mexicano Esteban Pavés. Y a sus 35 años tiene esta nueva posibilidad de salir tras no contar para el técnico Fernando Ortiz. Era suplente, sigue siendo el capitán de Colo-Colo obviamente, pero no estaba contando en los últimos partidos, al menos en la titularidad. Son 2 años de contrato, tiene que ser aprobado mañana en directorio esto para poder destrabar la salida de Esteban Pavés, pero lo que hemos podido reportear acá en el Estadio Monumental tras esta práctica de la tarde es que está todo en orden, en acuerdo para que Esteban Pavés salga de Colo-Colo rumbo a Alianza Lima. Bueno, noticia en desarrollo durante esta tarde. Cristian Arcos, ¿qué te parece esta salida de Esteban Pavés que este último tiempo no lo estaba pasando bien en Colo-Colo? Sí, a ver, varias cosas. Está bien encima del comienzo del torneo, ¿no? Lo que es, más allá de que no sea considerado por el entrenador en la primera línea, creo que igual mueve algo que estés muy encima. O sea, tú necesitas otro futbolista ahí por Pavés, otro futbolista ir a buscarlo, sacarlo de inferiores, qué sé yo, pero necesitas una plaza, independiente que no sea titular o no. Eso es una cosa. Es bien peculiar, bien particular lo que pasó con Pavés. El 24, Colo-Colo es campeón, y Pavés tiene un muy buen campeonato, el 24. Capitán, además de Colo-Colo. El 25, Colo-Colo le va mal. Sí. El 25 no es solo Pavés. No, pues sí, porque vaya hoy. No es solo Pavés. Y siento que se produjo una especie de convertirlo en una especie de niño símbolo del mal momento de Colo-Colo. Cuando eso pasa en cualquier equipo y en cualquier jugador, a mí me parece injusto. Y hay algunos que lo han dado vuelta. Me parece injusto igual que ocurra. ¿Se acuerdan cómo y ahí los medios también, ¿se acuerdan cómo le pegaban a Gabriel Suazo en Colo-Colo? Sí. Muchísimo. Sacaban la cresta a Gabriel Suazo. Y lo dio vuelta. Ahora, para darlo vuelta significa que el jugador se quede, que haya un entrenador que lo coloque y que el colectivo mejore también y que un montón de cosas. A mí me llamó la atención lo de Pavés. Y lo último que quería decir, yo siento que Pavés no quería seguir en Colo-Colo y en Colo-Colo tampoco quería mucho que Pavés siguiera. Entonces, ante eso, me parece que termina siendo lo mejor para todos, ¿no? Pero se mezclan esa serie de factores que hay elementos del puzzle que yo creo que no conocemos. Sí. Lamentablemente nos vuelve a sorprender para mal, aunque en rigor no sorprende tanto. Ya. Pero sorprende, finalmente. Sí. Para sumar a lo de Cristian, yo creo que hay un detonante, sobre todo el mal momento. Hay un mal momento futbolístico que solamente lo sostuvo Pizarro y Cepeda, quizás, que por ahí se perdió al último también del campeonato. Cayó muchísimo con el colectivo. Pero para mí hay un punto de quiebre con Esteban, que fue el tema, recuerdo muy bien, y que yo lo salí a decir en su momento, que me faltó el que su entrenador en ese momento, que era Almirón, lo pudiera sostener, o que lo saliera a apoyar. Que es cuando pasa esto de todo lo de Fortaleza y se comienza a hablar del año pasado. Exacto, el tema de cuál iba a ser la sanción para Colo-Colo, si desde lo económico, obviamente el público, todo lo que iba a perder. Y Esteban fue muy sincero, o sea, si creemos, si pensamos que la vamos a sacar barato, no va a ser así. Mientras todos los demás intentaban o tratar de bajarle el perfil a algo que iba a ser muy difícil y que no, la realidad era que era insostenible ante la Conmebol, ¿no? Todo lo que había pasado había sido muy grave. A veces ser franco te cuesta cosas en la vida. A veces ser franco y ser derecho muchas veces te va dejando de lado, y creo que fue lo que le pasó a Esteban. Lo sentí de verdad dentro hasta
dentro de un plantel, y recuerdo muy bien que el único que lo salió a defender o a hablar en su momento fue Arturo Vidal, pero el resto nadie lo sostuvo. Ni su entrenador, que también yo creo que ahí hay un punto y una tecla que toca, que es clave, que finalmente termina achacándosele el mal momento y hasta poniendo en duda su capitanía, sabiendo todos cómo es Esteban, que es muy derecho, muy frontal. Inminente partida al fútbol peruano, Álvaro Chupey, pero con contrato en vigente, ¿algo de partir recibirá Colo-Colo? Tal cual, no nos quisieron revelar si era préstamo con cargo o una compra derechamente, pero lo decían ustedes, tenores, es un acuerdo que todas las partes están al menos convencidas de que se pueda dar, porque Esteban Pavés es uno de los sueldos altos del plantel de Colo-Colo y para tenerlo en la banca es algo complicado, no es de los primera línea, por decirlo de alguna forma. No en los Claudio Saquino, Javier Correa, Arturo Vidal, pero sí aparece en la segunda línea de los sueldos más altos de Colo-Colo para un jugador que evidentemente este año iba a ser suplente por la idea que tiene Fernando Ortiz. Él ya lo sentó en el banco de suplentes en su llegada la temporada anterior y por ello el año de contrato que le restaba a Pavés era, si llegaba una buena oferta, Colo-Colo la iba a tomar y el jugador está muy convencido. Aparte, le sumo un dato a color que el técnico Pablo Guede lo decía, lo conoce mucho y muy bien y se reencontraron hace bastante poco. Hubo un abrazo fraterno, un saludo, conversaron en el partido entre Colo-Colo y Alianza Lima en este amistoso. Incluso el jugador Esteban Pavés le regaló la camiseta, su camiseta al entrenador Pablo Guede. Fueron señales, fueron los primeros contactos y bueno, está este interés. ¿Les parece que pasemos a escuchar a los colegas peruanos que ya dan por hecho el fichaje, el acuerdo? Porque en ADN conversamos con Marcos Quilca León, de diario El Comercio, cubre Alianza Lima habitualmente, y nos explica un poco por qué vienen a buscar a Esteban Pavés. Es el último cupo de extranjero que tiene Alianza Lima en este mercado de fichajes. Necesitan liderazgo y también suplir la baja de jugadores importantes, de líderes dentro del plantel de Pablo Guede, producto del último escándalo que sacudió Alianza Lima. Bueno, escuchamos al colega de Diario El Comercio. Nosotros como información tenemos es que el club Alianza Lima ya llegó a un acuerdo con el jugador y solamente está faltando o está esperando que el futbolista llegue a Lima, pase a revisión médica y se pueda unir al plantel. Alianza Lima debuta este viernes en Huancayo, antes por Huancayo, debuta en el fútbol peruano. Con respecto a lo que busca Alianza Lima con el fichaje de Pavés, entendemos nosotros que es cumplir dos funciones en el sistema de Pablo Guede, es decir, ser un volante de contención cuando sea necesario y ser también un defensa central. Esa polifuncionalidad es la que está buscando Alianza Lima en estos últimos días, luego de que el club separara de manera indefinida a 3 futbolistas, quienes son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Bueno, y ahí calza la posición de Sergio Peña, mediocampista de Alianza de Lima, que han sido marginados junto a Trauco y Zambrano. Sí, hay necesidad de Alianza de Lima, pero también le puede dar, ya lo conoce muy bien, recuerdo muy bien que utilizaba esa posición Esteban en Tijuana también, se hacía libro, bueno, lo ha hecho en Colo-Colo, pero yo me quiero quedar con, es preocupante lo de Colo-Colo, o sea, va a tener que, a ver, donde más abundancia tenía era en el medio campo, junto Alarcón, Méndez, Vidal, Pavés, tú dices, bueno, ¿lo puede sostener el campeonato? Sí, tiene solo un torneo. Pero se le va a Pavés uno que dice, no es titular, pero sí es un jugador que puede ir al banco para Ortiz o que podía jugar ante una lesión. Se va quedando con muchos, le están faltando muchos jugadores a Colo-Colo. Lesiones, se le fue Pizarro, se le fue Cepeda, lesión de Volado, lesión de Zavala, se va Pavés. Dentro de esta búsqueda no sé qué tan feliz va a estar Ortiz. Bueno, sí, te escucho. No, a propósito de esa búsqueda en la mitad de la cancha, en las últimas horas surgió una opción para Colo-Colo, y lo hemos estado reporteando durante la tarde, de Williams Alarcón, de repatriar al jugador de Boca Juniors. Es una de las opciones que manejan. Sí. Es el mismo representante que trajo a Pastrán, así que por ahí puede darse la opción de Williams Alarcón. Álvaro, ¿sabes también por qué? Porque hoy día se confirmó que Ascasíbar, de Estudiante de La Plata, se fue a Boca Juniors. Álvaro, hablando ya del fin de semana, el debut de Colo-Colo en el campeonato, hubo carta del Club Social y Deportivo Colo-Colo ante la situación con Deportes Limache y no contar con público forastero.
que informábamos a las 14 horas esta decisión de la delegación presidencial de inicialmente no entregar público visitante a este aforo de 8.000 personas. Bueno, hubo comunicado del Club Social y Deportivo Colo-Colo que también fue reposteado por la cuenta de Colo-Colo oficial en este caso respecto a agradecer la disposición de Deportes Limache, que ha manifestado su apertura a la posibilidad de recibir a nuestros socios, socias e hinchas, permitiendo así su asistencia al encuentro deportivo. Compartimos la convicción, dice el comunicado, de que el fútbol debe vivirse como una verdadera fiesta deportiva en un ambiente familiar de respeto y sana convivencia para quienes disfrutan de este hermoso deporte. Uno de los llamados del Club Social y Deportivo Colo-Colo a incentivar al público visitante, algo que se ha perdido muchas veces para los equipos grandes.